decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que hemos igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus y el mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Y a ustedes, hermanos, quiero pedirle que vayan en su Biblia al Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Me gusta una expresión en el verso 5 que dice, puede entrar en el reino de Dios. Puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3. Voy a leer hasta el verso 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo repito. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo digo en un lenguaje más casual. Respondiendo Jesús les dijo, de verdad, que el que no nace de nuevo no puede ver, no puede recibir revelación del reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús hoy venimos delante de ti. Señor, estamos en un tiempo y un periodo de la historia donde tu evangelio es lo más pertinente que hay. Por eso, Señor, hoy esta pregunta de Nicodemo es fundamental para cada uno de nosotros. Oh Señor, te pedimos que tu evangelio sea una verdad y una realidad en cada uno de nosotros y que podamos ser testigos fieles de lo que tú haces en nosotros y de las buenas nuevas que tú tienes para esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Marcos, el primer evangelio escrito, comienza el Evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos la palabra evangelio, creemos que se refiere a una descripción de ciertas cosas, a cómo son unos religiosos, cómo es una religión, y por la historia hemos perdido el significado cabal de esto y simplemente tenemos un significado racional, pero no práctico, de lo que es el evangelio. El evangelio habla de predicar buenas noticias. Habla de traer una noticia que es de bendición a todo el mundo. Cuando nace Jesús, los ángeles dijeron, hoy tenemos buenas nuevas, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Hay un evangelio, hay una buena noticia. Y esa buena noticia fue dejada con un mandato de parte de Jesucristo. Hay dos pasajes en la Biblia. En el libro de Mateo 28,
19 al 20, los que les gusta llevar notas pueden tomarla como nota. La orden es: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que les he enseñado. La segunda está en el libro de Marcos capítulo 16, versos 15, 16 y en adelante, donde nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos una orden: predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, presentar a Jesucristo, el deseado de todas las gentes, a las naciones. También tenemos una palabra profética dada este año sobre esta iglesia, que este era el año de la unción evangelística. Este era el año donde, sin querer, sin siquiera pensarlo, íbamos a soltar palabras que iban a tocar a la gente, y la gente iba a querer escuchar de Dios. Por eso, este es el año donde tenemos que entender qué es el evangelio. Por eso quiero empezar estudiando esta palabra, evangelio. Esta palabra que, como les dije al principio, la vemos más como parte de la descripción de una religión, y creemos que cuando se habla de buenas nuevas están hablándonos de una religión más. Pero quiero explicarte algo. La palabra es impresionante. La palabra viene de dos palabras. Una es la palabra eus, que significa bien o bueno. Cuando usted escucha a una persona que se llama Eugenio o Eugenia, está diciendo bien nacido. Ese es el significado de esa palabra. O buen nacimiento. La palabra eud, que por las diferentes formas de escritura se traslada al español como evangelio. En el inglés es gospel, pero también utilizan la palabra evangelize. Es la misma palabra. Empieza con esa palabra bien, bueno, indicando que hay algo tremendo que se va a dar y que se tiene que dar. La siguiente palabra es la palabra ángel, que todos la conocemos. Ángel se refiere a un mensajero que trae un mensaje específico. Y la idea de esta palabra, cuando se utiliza en el griego del Antiguo Testamento, tiene que ver con una recompensa que se le entregaba al que daba buenas nuevas. Hay un mensaje o un pasaje en segunda de Samuel capítulo 1 verso 13, cuando un joven amalecita viene y le da una buena noticia, creyendo él, a David, porque él esperaba su recompensa. Y David lo recibió como una mala noticia y le tocó la muerte. Él pensaba que era un evangelista trayéndole la noticia de que Saúl, que él había sido el que había matado a Saúl. Y David le dijo: ¿cómo te atreviste a levantar tu brazo en contra del ungido de Jehová? Porque era reconocido que el que trae las buenas nuevas también recibe una recompensa. Dios quiere traerte una recompensa como alguien que da y que opera en el evangelio, que da el testimonio y da las buenas nuevas. Por eso quiero que pasamos por algunos textos en la palabra y empecemos a estudiar esto del evangelio. Jesús nos da un claro mensaje y nos da la particularidad del evangelio en Marcos capítulo 1, verso 15. Yo le digo, si usted es de la gente que le gusta la acción, les recomiendo leerse el evangelio de Marcos. Lo puede leer muy rápidamente y les va a dar claridad de muchas cosas. En Marcos capítulo 1, verso 15 dice así, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento está muy ligado al creer, al aceptar y recibir la buena noticia.
Arrepentimiento está muy ligado a entrar en el reino de Dios, a conocer el reino de Dios y recibir la revelación del reino de Dios. Cuando Jesucristo dice arrepentíos y creed en el evangelio, le está diciendo tienes que cambiar tu forma de pensar. Tiene que haber una nueva forma, estructura de pensamiento que te permita conocer a Dios personalmente. Si usted estudia las diferentes religiones, aún las más grandes, todas nos presentan a Dios de una forma lejana. Ahí entregué un material sobre los musulmanes y usted puede estudiar algunas cosas sobre los musulmanes. Y una que ellos dicen es que Dios no puede hacerse hombre porque Dios no va a humillarse para llegarse al hombre. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo hombre. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para aceptar que Dios se dignó a bajar al nivel de hombre para predicarnos el evangelio. El evangelio es Dios ha llegado al hombre. Dios ha llegado a nuestras vidas para traer una buena noticia. Por eso hay que cambiar la forma de pensar. No puede seguir pensando igual. Jesucristo nos revela el Padre. Que lo vamos a ver más adelante. Juan 14:6 nos dice: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesucristo que nosotros recibimos una revelación del Padre. En ese mismo pasaje, Juan 14, verso 7, sale uno de los apóstoles llamado Felipe y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y sabe qué le dice Jesucristo? Tanto tiempo estoy con ustedes y no me conocen. Jesucristo es la revelación del Padre para nuestras vidas. Hermanos, y muchos estamos sufriendo porque no podemos tener una buena relación con la autoridad porque no hemos aprendido a relacionarnos con el Padre Celestial. Es el momento de decir: Señor, yo me acerco a ti y cambio estos patrones de pensamiento, este paradigma de mi vida y recibo a Cristo. El evangelio es la noticia de que tú puedes ser la solución, la bendición para el mundo a través de Cristo. En el libro de Marcos, verso 8, capítulo 8, verso 35, nos da otra característica y es que el evangelio nos da recompensa. El evangelio nos recompensa. Y dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Cuando el personaje venía y le daba una buena noticia al rey, ganamos la batalla, esa persona que traía el mensaje, simplemente por traer una buena noticia, recibía dones de parte del rey. Cuando tú y yo decidimos hacer obra de evangelista, recibimos dones del rey. En el libro de Hechos, los discípulos hicieron esta oración: Señor, que nosotros podamos con denuedo. La palabra denuedo es la palabra valentía, la palabra osadía. Con osadía nosotros podamos presentar el evangelio y tú lo confirmes con señales, milagros y portentos. Déjame decirte esto: ¿sabes tú que desde el tiempo de Jesucristo y antes de Cristo los milagros han estado de moda? ¿Cuántos creen que si usted ve a una persona sana de cáncer, usted se alegra? Hace 10 años usted se alegraba, ¿verdad?
Y si lo ve hoy, ¿se alegra? Ese es el poder que Dios quiere soltar a través de nosotros cuando enseñamos y ministramos la palabra del Evangelio. El Señor ha llegado. Jesucristo ha llegado con una palabra clave. Pero viene la pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que yo voy a hablar? ¿Qué es lo que voy a predicar? Por supuesto, el Evangelio es Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hace el Evangelio? Cuando Cristo llega a la vida, viene algo impresionante. En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 30, capítulo 6. Hechos 10, 36. Puse mi Biblia aquí, aunque lo tengo en la computadora, siempre me gusta buscarlo. Nos dice así: Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Jesucristo en primer lugar es Señor de todos. El evangelio es, estoy enviando paz a través de Jesucristo, que es Señor de todos. Pero la clave aquí es esta palabra paz. Jesucristo, el Señor de todos, está trayendo paz. La palabra paz, hay dos posibilidades. Una de las posibilidades es la palabra judía, la palabra shalom. La palabra que los judíos se saludan con shalom, que es muy parecida a la palabra que usan los árabes, pero en hebreo tiene la característica de que implica paz con bendición, que implica sentirse bien a pesar de las circunstancias, sentirse bien y en conexión divina tal que trae bienestar a tu vida. Por lo tanto hay salud y hay alegría. Por eso en diferentes partes en la palabra, las profecías sobre Jesucristo dicen el Hijo de paz. Porque es el Hijo que está trayendo una salvación. Porque la palabra en muchas oportunidades se traduce, en vez de shalom, se traduce salvación. Porque trae salvación a nuestras vidas. Pero me impresiona porque la palabra que utiliza Lucas en este capítulo de Hechos es la palabra eirene. La palabra que se traduce como paz. Hace una descripción de relaciones armónicas entre personas. El evangelio es traer relaciones armónicas a la familia. Es relaciones armónicas entre el sitio donde yo trabajo, en mi iglesia, en lugares impresionantes. Cuando estamos diciendo, te traigo buenas nuevas, que cuando Cristo reina en mi vida, yo cambio mi forma de pensar y traigo armonía a mis relaciones. El evangelio no es decir, quiero sacar el campeón que está en ti. El evangelio es decir, yo quiero poner un campeón en ti. En nuestra vida no hay ningún campeón. El campeón lo va a colocar el Señor. ¿Sabe quién es el campeón? Jesucristo. Y discúlpeme si le golpeé con alguno. Pero la verdad es esta. El Señor Jesucristo vino a sacar lo que no servía de nosotros y colocar lo que sirve, que se llama Cristo. La siguiente que describe la palabra eirene es relaciones armónicas entre naciones. Cuando nosotros aquí como iglesia tenemos una visión, queremos tocar las naciones de la tierra. Una de las cosas que nosotros fundamentalmente como pastores nos gusta tener es un mapa mundi. Y les voy a ser sincero, esta vez yo no he insistido en ponerlo, porque el mapa que siempre compramos para mí ahora es pequeño. Yo no le he insistido mucho, porque el que quiero comprar es uno que vi un día en una biblioteca, que era del tamaño de esa pared y es el que yo quiero.
Muy costoso, pero un día esto lo vamos a tener. Porque hermano, yo quiero que usted vea su patio. Cuando usted llega aquí, usted vea y diga, ese es mi patio. Ahí yo me voy a pasear y voy a predicar el evangelio. Y voy a tocar todas las naciones de la tierra para traer relaciones armónicas entre naciones. Para traer relaciones armónicas que aquí, donde hay diferentes naciones, sí, habemos muchos colombianos, habemos venezolanos, habemos americanos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños. Pero en el nombre de Jesús tenemos relaciones armónicas. Se me olvidó mencionar Gabón y Panamá, pero también están. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor está haciendo cosas maravillosas y quiere hacer relaciones armónicas entre naciones. Relaciones armónicas entre amigos. Saben que hay muchos amigos que son amigos por ratos. Estamos en la época en que no nos hablamos. Estamos en la época en que ya no somos amigos, estamos enemigos por un rato. Hermanos, en el nombre de Jesús, el cambio de pensamiento es, Dios quiere que nosotros tengamos relaciones armónicas. Permíteme ir a un texto de la palabra que no lo tenía anotado, pero quiero que vayas ahí, el libro de Efesios capítulo 4, verso 15. Mira cómo dice 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En cuánto vamos a crecer? En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Vamos a crecer en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Fíjate que lo que está diciendo allí, es necesario que nosotros aprendamos a crecer en lo que es nuestro líder, nuestra cabeza. Cristo. Y sigue diciendo, de quien todo el cuerpo, eso es lo que es el evangelio, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, para ir edificándose en amor. Hermanos, ¿cómo es que imagínense que yo con Corey le diga, me tocan los 2 meses en que no te hablo? Y llego a la casa y le volteo la cara. No, son los 2 meses que no le hablo. A lo mejor al final de los 2 meses ya no tengo Corey. ¿Me está entendiendo? Hermanos, ¿cómo podemos vivir? Dice, hermano, te voy a dejar un rato allí. Hermanos, no podemos separarnos. El evangelio, es decir, hay algo que pueda unirte a tu compañero, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad, que va a producir un orden precioso. El evangelio de paz implica ausencia de agresión. Y me gusta implica orden. Y me gusta como lo dice, en el Estado y en la iglesia. El evangelio habla de orden en el Estado. Ay, ay, ay. Esto como que golpea a un montón de gente porque, hermanos, tener alguien que está yendo en contra de los valores de Dios en el gobierno no es para un tiempo como este. En el nombre de Jesús, la iglesia tiene que levantarse con el evangelio de Jesucristo y decir, ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es gente que conozca los valores del cielo y los traiga a la tierra. Y por último, pero la más importante, implica una relación armónica entre Dios y el hombre, conseguida mediante Jesucristo.
Hermanos, yo creo que nuestro mensaje, la buena noticia, es grandísima. Hemos predicado un evangelio de religión, que mi religión es mejor que la tuya, pero no estamos predicando el poder de traer el orden, la armonía a la sociedad. Se está estableciendo un nuevo orden y tú y yo somos los soldados, los comandantes, los que somos colocados por Dios con autoridad para traer ese orden. ¿Qué vamos a hacer? Hoy es un reto. Esto no es un regaño, es un reto. Vamos a tomar a Houston para Dios. Vamos a ver el crimen en Houston caer. En el nombre de Jesús. Vamos a ver a los borrachos disminuirse. A los drogadictos disminuirse. En el nombre de Jesús. Porque habemos una iglesia decidida a presentar el evangelio de Jesucristo en una forma tal que le diga a la gente: Jesucristo realmente es la respuesta. Jesucristo sí transforma. ¿Por qué? Porque a través del evangelio de Jesucristo, a conocer la persona de Jesucristo, tenemos una conciencia de reposo y contentamiento que viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos conocer el evangelio. ¿Qué quiere decir todo esto que te he dicho? Que el evangelio del reino es el que va a llegar y trae orden al estado de cosas. Tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Por eso era que cuando Pablo llegaba a una ciudad, ¿sabe qué pasaba en esa ciudad? Se alborotaba. ¿Sabe que el modelo apostólico para este tiempo es Pablo? La mayoría de la gente le gusta a Juan o le gusta, bueno, Juan no le gusta tanto, porque Juan lo frieron en aceite, lo que pasa es que Dios lo salvó. A ellos les gusta Pedro, tú sabes, que sí se adaptaba un ratico y se decía, no, eso les gusta. Pero a ninguno le gusta a Pablo, porque a Pablo lo apedreaban, quedaba como muerto y al día siguiente estaba predicando de nuevo. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación